Como están amigos, hoy les traigo el resumen de La venganza del sabueso del clan de la espada. Anteriormente, el octavo cadáver había aparecido, apuñalando a Vikir. Había escuchado mucho de él por Camus, pero Vikir estaba preocupado por Camus, a lo que Seere le dice que estaba durmiendo profundamente dentro de ella. Y debido a su contrato, podría usar su cuerpo todo el día. Y como estaba siendo retenida por Vikir, decide usar esqueletos para que lo vuelvan a apuñalar. Rápidamente Vikir la suelta y se aleja. Seere reconocía dónde estaba, era la barrera única de Andromalius, y claramente el humano era el cazador de demonios que mató a su compañero. Pero era extraño para ella, ya que no debería haber humanos que sepan de los 10 cadáveres superiores. Y luego estaba su alma, una que no podía encontrar con sus ojos, preguntando a Vikir si realmente existía en este mundo. Pero primero decide provocarlo con la triste historia de Camus. Era la triste historia de una chica que recurrió al tabú del arte de la resurrección completa para poder encontrarse de nuevo con un hombre. Pero falló, y ni siquiera pudo mover su cuerpo, mientras pasaba varios días acostada en un laboratorio abandonado, balbuceando no tener arrepentimientos. Pero lo gracioso fue que, en ese momento apareció un demonio para darle una nueva esperanza. También fue desgarrador escuchar su historia y el anhelo de Camus por encontrar a Vikir. Esto hace que Vikir se enfade y rápidamente comienza a atacarla. Pero falla a propósito, ya que conocía bien sobre el contrato con un demonio, si el demonio llegaba a morir, Camus también moriría. No podía matar a la chica que lo estaba esperando desesperadamente. Pero antes de ser devorado, se aleja y corta al esqueleto. Pero queda confundido al ver que no le hizo nada, esto provoca la risa del demonio. Vikir estaba tratando de enfrentarla con el mismo poder que lo hizo contra Camus, pero no había forma de que un simple graduado pueda superar la fuerza del demonio. Siendo golpeado por la bestia, y lejos de salvar a Camus, acabaría muriendo por la mano de Seere. Vikir reflexiona por esto, si Camus hizo un contrato con el demonio, fue por lo que él hizo en el bosque profundo. Su futuro como heroína se había transformado en el contrato con un demonio. Pero, para matar a un demonio que hizo un contrato con un humano, debía matar al humano que hizo el contrato. Vikir siempre lo supo. Y como ya lo había dicho antes, él nunca se rendiría ante un demonio, pero ahora pensaba que solo eran palabras para consolar los últimos momentos de Camus. Y eso significaba que hizo una promesa que no pudo cumplir. Al ver que Vikir estaba metido en sus pensamientos, Seere aprovecha para atacarlo. Pero Vikir seguía recibiendo sus ataques, si no llegaba a eliminar a los 10 cadáveres superiores, la humanidad se enfrentaría a la era de la destrucción. La decisión era de él, salvar a Camus Morgue, o a toda la humanidad. Creía tener la respuesta clara en cuanto a cuál de los dos elegir. Pero, si existía incluso una mínima posibilidad, quería intentar salvar a Camus. Como Vikir no se defendía, Seere se burlaba del 10º y 9º cadáver, ya que fueron derrotados por un chico con un nivel bajo en habilidad. Pero también estaba molesta, ya que, gracias a la intervención de Vikir, llevaría mucho más tiempo abrir la puerta al reino demoníaco. Su golpe logra atravesar el cuerpo de Vikir, pero Vikir solo quería salvar a Camus. Esto provoca la risa de Seere, ya que, al igual que Camus, Vikir estaba esperando un milagro, claramente era una característica de los débiles humanos. En eso, Vikir logra sujetarla de sus cuernos y la golpea con su cabeza. Pero no fue un golpe fuerte, lo que sorprende a Seere. Vikir estaba tratando de hablar con Camus, era imposible acabar con el demonio y salvarla. Por lo que le pide que se resista al contrato, ya que un contrato con un demonio con su alma no era absoluto. Como ella era una maga genio, podía hacerlo. Su alma ardería a cambio de resistirse, pero en ese momento Vikir acabaría con el demonio. Este era el milagro que esperaba crear junto a ella. Esto molesta a Seere, por lo que golpea a Vikir. Iba a convertirlo en su soldado no muerto, y haría el trabajo del 10º y 9º cadáver que mató. Destruiría a la humanidad con sus propias manos. Vikir estaba bien, pero era extraño, recordando el contenido de la carta que le dio su hermano, enviado por Hugo. Le había parecido una tontería, pero sentía que esa era su única esperanza ahora mismo. Y nunca pensó en recibir la ayuda de Hugo Baskerville. Seere se pone seria, por lo que estaba lista para terminar con la vida de Vikir Van Baskerville. Pero Vikir,
estaba seguro que, el contenido de esa carta, lo elevaría al nivel de maestro de la espada. A pesar de que actualmente Vikir era un graduado supremo, el único colmillo que podía usar era el séptimo. Pero, para usarlo perfectamente, debía alcanzar el nivel de maestro de la espada. Por eso, Hugo le iba a dejar el proceso de cómo llegó al nivel de maestro. No mucho después de que naciera, y como ya le había contado, estaba desesperado después de perder a Roxana y Penélope, pasando sus días obsesionado con la espada. En ese momento, su nivel era de un graduado supremo, pero blandió su espada todos los días solo para convertirse en un maestro de la espada. Pero no importaba cuánto blandiera su espada, nunca podría alcanzar el nivel de maestro. Entonces, buscó entre los libros de la biblioteca de las 10.000 epístolas, agarrándose a un clavo ardiendo. Fue entonces que lo descubrió, las palabras dejadas por el anterior maestro de la espada para las generaciones futuras. Para ser un graduado, debía abandonar todas las emociones humanas. Sin embargo, para convertirse en un maestro de la espada, necesitaría restaurar las emociones humanas. Siguiendo ese pasaje, intentó recuperar esas emociones, intentando muchas formas diferentes de encontrar placer. Sin embargo, la ola forzada de emociones tuvo enormes efectos secundarios. En algún punto, cuando se enojaba, sonreía, y cuando estaba feliz, su expresión se distorsionaba. Su forma de expresar emociones había sido arruinada. De esta manera, el camino del maestro de la espada se convirtió gradualmente en un laberinto. Y para saciar la sed que no se puede saciar con una espada, puso sus esfuerzos en revivir su familia. Por lo que comenzó a tener muchos hijos para aumentar su poder. Y según las reglas familiares, los niños pequeños eran conducidos a la cuna de la espada. Pero, la iluminación vino de un lugar inesperado. Una vida joven que aún no sabía nada, estaba luchando desesperadamente. Se había preguntado, ¿por qué ese niño soportaba el dolor? Al ver esto, su corazón comenzó a agitarse. El placer de encontrar un gran talento, la ira hacia sí mismo por enviar a un joven a un lugar tan horrible. La tristeza por ver a un joven herido, la alegría de mirar con ilusión el futuro de ese niño. En medio de esas complejas olas de emoción, había alcanzado la iluminación. Al día siguiente se enteró que había alcanzado el nivel de maestro de la espada. Tanto Pomeranian como ser un maestro de la espada, Vikir le había dado todo lo que tiene. Por eso, el camino para convertirse en un maestro de la espada, se lo dijo mediante una carta. Ese camino existía dentro de las emociones complejas. Y Hugo estaba seguro de que, su amado hijo, alcanzaría el nivel de maestro de la espada. Al recordar la última parte, Vikir pensaba que Hugo se convirtió en una persona completamente diferente de su vida anterior. Y para romper la magia de Seere, necesitaba alcanzar el nivel de maestro. Además, ahora no tenía el poder de la santa, por lo que debía llegar a su propia realización. Y tal como dijo Hugo, dentro de Vikir existía la ira, incluso la tristeza. Pero en su situación actual, la alegría y el placer eran absolutamente imposibles. A ver su sonrisa, Seere se molesta más, por lo que decide volver a atacar. Golpeando a Vikir, pero él nunca se rendiría, por lo que usa la séptima técnica de los Baskerville. Pero esta técnica no le hizo nada a Seere, y no pierde la oportunidad para burlarse de Vikir. Ya que era imposible que su armadura se rompa por ese nivel de ataque, sujetándolo y golpeándolo contra el piso. No sabía lo que Vikir estaba pretendiendo, pero Camus no podría levantarse y menos resistirse a su contrato. Seere conjura un círculo demoníaco, invocando brazos que sostienen a Vikir, para que sea aplastado por una enorme mano que venía de otra formación. Al dispersarse el polvo, Vikir estaba tendido en el suelo sin uno de sus brazos. Pero aún estaba con vida, algo que disgusta a Seere. Ese ataque debía matarlo, pero seguía con vida, por lo que le pregunta si realmente era un humano. Pero el solo hecho de estar de pie, era demasiado agotador para Vikir, incluso con la habilidad de la salamandra del pantano, ya no podía recuperar su cuerpo. Pero aún así, tenía que levantarse, una y otra vez. En eso, escucha la voz de Camus, que lo llamaba idiota, ya que no quería volver a verlo con esa expresión. Camus había logrado resistir al contrato con el demonio. Esto asusta a Seere, y le advierte a Camus, si se seguía resistiendo al contrato, su alma quedaría destrozada. Y como esto no duraría mucho tiempo,
Camus le pide a Vikir que corte al demonio. Pero si fallaba, su cuello se convertiría en la vaina de Vikir. Al ver que ella hacía bromas en esa situación, Vikir estaba contento, ya que ella ya no tenía lo necesario para ser un héroe. Por lo que la califica de la misma manera que ella hacía con él, dándole 100 sobre 100. Con esto, Camus le pide que le muestre la imagen de él, de la que se enamoró antes. Pero Cere no se quedaría sin hacer nada, volviendo a invocar un círculo demoníaco del que salían serpientes de huesos. Pero Vikir los corta con facilidad. También podía sentir cómo su corazón contenía varias emociones mezcladas entre sí. La alegría de que Camus no se haya olvidado de él. La ira por su juicio por herir al futuro héroe. La tristeza de verla en ese estado. Y el placer de volver a reencontrarla pronto en condiciones. Con esto, usa la séptima técnica de Baskerville, atravesando el cuerpo de Cere. Bueno gente, estamos al día con el manga. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.